Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo estáis? Pues bueno, voy a hacer un último vídeo dedicado a mi amigo Boris Soto. Con esto voy a terminar una etapa, eh, pero antes de nada quiero dar el pésame tanto a Boris como a todos nuestros hermanos católicos por la pérdida del Papa Francisco. Desearles paz y consuelo a aquellos que se sientan afligidos por esta pérdida. Para mí era un buen hombre dentro de todas las imperfecciones humanas que tenemos, pero bueno, como sé que los católicos lo aprecian, pues reitero mi pésame. Bueno, pues este vídeo no lo iba a hacer porque Boris ya ha hecho varios y yo también y no quería seguir insistiendo, pero en el último vídeo como que insinuó a Boris que yo soy mentiroso, que soy deshonesto y que me ha pegado un pagatazo tremendo, que me ha dado una refutada tremendo con su último vídeo. Y bueno, no refuta absolutamente nada, Boris, no refutas absolutamente nada. Te vuelves a ir por las ramas, te vuelves a perder. De lo que yo dije no refutas nada. Te vas por temas colaterales que no tienen mayor importancia y los principales los omites completamente y no dices absolutamente nada. Así es que ahora quiero muy brevemente, no quiero hacerlo muy largo, voy a responder a todas las cosas. Porque al final esto se convierte en un diálogo de sordos. Yo digo una cosa, tú dices otra y parece que no nos entendemos. Has hecho 2 vídeos de más de 4 horas y no has refutado absolutamente nada. Yo apelo a la inteligencia de los oyentes y a la tuya propia para que analicen y comparen y vean mis pruebas con las tuyas y vean si realmente las tuyas son valiosas o son valiosas las mías. Yo creo que este tema empezó porque estábamos hablando de historia real e imparcial, no de pruebas dogmáticas o fábulas o cuentos o suposiciones, sino historia real. Esto vino por el tema de Guido Rojas, ¿no? Que él empezó a hablar de este tema y se le echaron todo el mundo encima, pero él era un hombre honesto y sincero y reconocía que no había ninguna prueba histórica de la primacía de Roma, de la sede romana, que no, es una cuestión de fe, no es una cuestión de historia. Y ese era mi tema, la historia real e imparcial, nada dogmático e interesado. Y todos mis argumentos, repito, no has podido refutarlos y son demoledores e incuestionables. Hasta que me digas que me los cuestionas y me los puedes derribar. Pero hasta ahora ni los has comentado ni los has mencionado. Ninguno en absoluto. Voy a repetir mis argumentos para cerrar ese tema. Los voy a repetir uno por uno para que queden claros. Y a ver si te invito a que me los refutes. Primero, el canon número 6 del Concilio de Nicea del año 325. Este canon dice lo siguiente. El antiguo uso, y está hablando en el año 325, repito, el antiguo uso se debe continuar vigente en Egipto, Libia y Pentápolis, según el cual el obispo de Alejandría tiene autoridad sobre todas estas regiones, ya que también el obispo de Roma tiene esa costumbre. De igual manera, en Antioquía y en las demás provincias se debe conservar la dignidad de las iglesias, que se reconozca a cada iglesia el derecho a administrar sus asuntos según la costumbre tradicional. El propio Canon 6 de Nicea te dice que en Roma no tenía ninguna primacía, que cada obispado tenía autoridad sobre su territorio. Y te dice que es costumbre antigua. En el año ya 325 ya era antiguo, que Roma no tenía primacía jurisdiccional sobre ninguna otra región. Canon número 2 del Concilio de Constantinopla, te lo comenté, pero no dije que era el canon número 2, el canon número 2 del Concilio de Constantinopla, nos dice el año 381, este canon dice, los obispos no deben traspasar los límites de sus diócesis para administrar en iglesias fuera de su jurisdicción, sino que según los cánones, el obispo de Alejandría debe gobernar solamente en Egipto. Los obispos de Oriente deben gobernar solamente en Oriente, conservando la primacía a la iglesia de Antioquía según los cánones de Nicea. Se refiere al concilio de Nicea. Los obispos de las diócesis de Asia deben gobernar solo en Asia, los de Ponto en Ponto, los de Tracia en Tracia.
que no se invada ninguna iglesia más allá de los límites de la diócesis y que no se confunda el orden de las iglesias, sino que los sínodos de cada diócesis se ocupen de los asuntos que le son propios y que cada obispo gobierne solamente su diócesis, como está establecido en el Concilio de Nicea. Más claro agua, Roma no tenía ninguna primacía en absoluto. Y de nuevo, reitero, todo esto sacado de un libro imparcial, Universidad Española de Educación a Distancia, grandes historiadores imparciales. Y en la página 71 de este libro, esto que he citado, y además, Concilio de Calcedonia en el 451, Canon 28. Reconoce rango equivalente al Papa de Roma del Patriarca de Constantinopla. Si no lo quieren ver, no lo quieren ver, pero estos son mis datos, mis pruebas, mis consideraciones históricas reales, sin dogmatismo, sin interpretaciones, sin subjetividad, objetivamente. Y bueno, luego cité, no lo voy a, el caso de Honorio I, un papa que fue condenado como hereje por un concilio, el segundo de Constantinopla, si no recuerdo mal, todas las herejías que el propio Boris decía en su anterior vídeo que venían de Oriente, pero que no las pudo corregir el Papa de Roma, porque todas permanecieron hasta que desaparecen los propios patriarcados por la invasión musulmana. Y el libro La vida de los papas, de un católico renombrado, Richard P. McBrien, que decía categóricamente que ni Pedro ni Pablo tuvieron nada que ver en la fundación de la Iglesia en Roma. Por lo tanto, la fundación de la Iglesia de Roma, que es la supuesta primacía que le da a la ciudad de Roma al haber sido fundada por Pedro y Pablo, no tiene ninguna validez ni ninguna consistencia histórica. Esta es la historia incuestionable. Y tú, Boris, no refutas nada. Te lo digo con todo el cariño, con todo el aprecio, con todo el aprecio, el amor que te tengo como hermano en Cristo, pero no refutas nada. Te vas por las ramas, Tan difíciles de entender esto, que tendrías que corregirme en esto si estoy equivocado. Yo admito que me puedo equivocar, veo la historia, pero si hay otra historia que tú, o hay alguna fuente más fiable que esta que me puedas corregir, encantado de corregirte. Pero vendes humo, te vas por fuegos artificiales, te vas por otros temas dogmáticos, y ahora vamos a analizarlo brevemente, y no aportas nada. Me he permitido, para que quede claro, para que no discutamos y sea un diálogo de sordos, hacer un pequeño dibujo, no para faltarte al respeto ni mucho menos, sino para demostrar lo que estoy diciendo. Este es el árbol que tú tienes que derribar. El árbol está fundado en un tronco sobre los 3 canones que te he citado, de los 3 concilios. Esos hay que refutarlos, y aparte, bueno, pues que hemos hablado de Honorio I y del padre McBrien. Y tú te vas por las ramas, que si Pablo escribía a los romanos, que si el decreto gelasiano, que si ya no sé ni lo que he puesto, si Irineo de Lyon, si el Codex Barucianus, que si Pedro había fundado Roma. Te vas por esos temas que no son los troncales, que no son los principales. Estos son los principales. Tú te vas por esos que sí, están bien, son laterales, pero no es el tronco principal. Ahí es donde quiero verte. Y de eso no has comentado nada, de esos 5 puntos. No has comentado absolutamente nada. Te vas por las ramas, por los temas colaterales, que los voy a analizar de todas maneras, brevemente, pero que no aportan nada, no aportan nada. Me gustaría que tuvieras el valor de enfrentarlo y con tu público además, y le dijera, mira, esto ha dicho Santiago, porque todo lo cortas, o solo te vas, como digo, a los temas laterales, pero no abordas mis temas principales. De hecho, en el vídeo, el último, cuando justo iba a salir la lámina de McBrien, que tira por tierra lo de la fundación de Roma, de la Iglesia Romana, de Pedro y Pablo, ahí cortaste el vídeo, justo en ese momento. Casualidad, ¿no? Me gustaría invitarte a que tuvieras valor y mostraras todos estos argumentos que yo estoy citando. Y en vez de irte por los códigos gelasiano, baruciano y piripipí, que te centres en estos puntos y que me los derribes si puedes. Lógicamente, como no puedes, te vas por las ramas. De nuevo, te lo digo con cariño, con aprecio. No quiero que se me considere anticatólico ni nada, aunque tú lo hablas mucho.
De hecho, vuelvo a decir, mi propósito inicial era demostrar con la historia estas cosas, como Guido lo había expresado en su debate que tuvo, y yo pretendía decirle que tenía razón y darle la razón a él. Ese es mi propósito inicial. No soy anticatólico, no soy protestante. Tú hablas mucho de los protestantes, no me llamas protestante, pero casi me metes en el mismo saco. Pero te voy a decir una cosa, tú creo que conoces muy poquito de los santos de los últimos días. Los santos de los últimos días no podemos ser protestantes porque no nacemos de ninguna rama protestante y porque no creemos en nada, bueno, casi nada de lo que ellos creen. No creemos en la sola fide ni en la sola escritura. De hecho, somos mucho más parecidos a los católicos que a los propios protestantes. Nosotros creemos, como vosotros, en la sucesión apostólica, la verdadera sucesión apostólica, en una jerarquía, en una autoridad del sacerdocio y en la revelación moderna, que vosotros llamaríais la infalibilidad, nosotros llamamos revelación moderna a través de un profeta viviente. Vosotros queréis en la infalibilidad a través del Papa o del Magisterio, ¿no? Pero no somos para nada protestantes. De hecho, por si no lo sabes, los inicios de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, fuimos perseguidos por protestantes. Los protestantes nos persiguieron, nos masacraron y nos asesinaron a muchos de ellos. Al propio profeta José y a su hermano Jairo los asesinaron a balazos y eran protestantes. En el estado de Missouri, en 1838, si no recuerdo mal, se hizo una orden de exterminio, en la cual era legal matar a un santo de los últimos días. La orden era expulsarlos o matarlos. Y como lo firmó el gobernador, podías hacer cualquiera de las dos cosas sin cometer ningún delito. Hasta ahí llegaron. Pero bueno, esa es otra historia. Pero para que sepas que realmente estamos más cerca de vosotros que de los protestantes. Como he dicho, yo creo que he presentado argumentos objetivos, no subjetivos ni dogmáticos, y he hecho una exposición seria que me gustaría que tú me corrigieras. Ahora, brevemente, para no hacerlo muy largo, voy a analizar algunas de tus supuestas pruebas y por qué no las considero válidas, porque para mí no son válidas. Y es que, perdona que te lo diga, pero utilizas lo que se llama la falacia circular. Es decir, tú te autonombras a ti mismo y tú te das autoridad a ti mismo para presentar datos que no son imparciales. Esto sería como el ejemplo que puse de ¿cuál es el equipo de fútbol más grande de toda la historia? El Real Madrid. ¿Y quién lo dice? Florentino Pérez, que es el presidente. O otro ejemplo de falacia circular es la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice, que es la palabra de Dios. Eso es una falacia circular. Es decir, tú te das credibilidad a ti mismo. No, hay que buscar a alguien imparcial, hay que ser objetivos y si queremos demostrar algo hay que demostrarlo con fuentes independientes, no citándote a ti mismo o a los tuyos, porque eso no tiene ningún valor. Te voy a poner dos ejemplos. Primero, ¿el bautismo de los bebés es una doctrina bíblica o no es bíblica? Es una gran polémica, es una gran discusión entre los que creen que se deben bautizar a los bebés y los que no se creen bautizar a los bebés. Pues yo te voy a dar una fuente. Mira, el libro de Mormón, en el capítulo 8 de Moroni, habla del bautismo de los niños. Y dice, escucha las palabras de Cristo, tu Redentor, tu Señor y tu Dios. He aquí, no vine al mundo para llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Por tanto, los niños pequeños son puros, porque son incapaces de pecar. Así pues, la maldición de Adán les ha sido quitada en mí. Está hablando Jesucristo. De modo que no tiene poder sobre ellos, y la ley de la circuncisión se ha abrogado en mí. De esta manera me manifestó el Espíritu Santo la palabra de Dios. Por tanto, amado hijo mío, se dirige Mormón a su hijo Moroni, sé que es una solemne burla a los ojos de Dios bautizar a los niños pequeñitos. He aquí, te digo que esto enseñarás arrepentimiento y bautismo a los que son responsables y capaces de cometer pecados, sí. Enseña a los padres que tienen que arrepentirse, bautizarse y humillarse como sus niños pequeñitos y se salvarán todos ellos con sus niños pequeñitos. Y te digo, esta es la prueba irrefutable. Esta es una prueba irrefutable. Esta es mi prueba. Y tú dirás, bueno, a mí no me vale esa prueba, porque yo no creo que el libro de Mormón sea la palabra de Dios, pero yo sí que lo creo. Y para mí es una prueba. Este es el método que tú utilizas. Te citas a ti mismo y te das autoridad a ti mismo.
Para mí, los niños pequeñitos no se deben bautizar y tengo la prueba que te acabo de leer. Y tú dirás, yo no puedo aceptar esa prueba porque no creo en eso. Pues lo mismo te digo, todo lo que tú citas es autocitándote. Que si Gelasio, que si Irineo, que si ahora vamos a verlo y vamos a analizarlo. Y son todo propios católicos. Y no de temprana edad, sino bastante alejados del cristianismo primitivo. Por lo tanto, no tienen ninguna validez. Tú puedes creer en ellos, como yo creo en el Libro de Mormón, y creo que los niños pequeñitos no se deben bautizar, es una barbaridad. Pero no te puedo convencer a ti con el Libro de Mormón y tú no me puedes a mí convencer con Gelasio, con Irineo, ni con San Pancracio, ni con San Martín de Porres. Porque para mí son muy respetables, pero no son la palabra de Dios. Por lo tanto, esa es la falacia circular que tú utilizas en todo momento. En todas tus citas estás autocitándote tú o alguno de los tuyos. Por lo tanto, no tiene valor. Y el segundo ejemplo es la poca fiabilidad que, por desgracia, a través de la historia ha demostrado la Iglesia Católica en no ser completamente fiable. Y tenemos muchos ejemplos de falsificaciones que ha hecho la Iglesia Católica a través de los siglos. Por lo tanto, creernos lo que dice Gelasio, que lo habló en el siglo V o VI y que su registro más antiguo es un siglo posterior, pues no es fiable. Primero por la fuente que es y luego por el tiempo que ha pasado. Por ejemplo, la donación de Constantino, la famosa donación de Constantino, ¿sabes lo que es? Si no, se lo digo. La donación de Constantino fue un documento falsificado que supuestamente fue emitido por el emperador Constantino el Grande en el siglo IV. En él Constantino habría cedido al Papa Silvestre I y a sus sucesores la autoridad sobre Roma, el Imperio de Occidente y otras regiones, otorgándole al papado poder temporal, además del espiritual. Decía que Constantino, tras convertirse al cristianismo y ser curado milagrosamente por el Papa Silvestre, le otorgaba al Papa supremacía sobre las iglesias del mundo y le regalaba tierras, incluyendo Roma y las provincias occidentales. El objetivo era legitimar el poder político del papado frente a los emperadores y otros reinos cristianos. ¿Cómo se descubrió que era falso? Pues en el siglo XV, el humanista Lorenzo Valla demostró que el documento era una falsificación basada en errores de lenguajes, anacronismos y términos que no existían en la época de Constantino. Es decir, que siglos después de Constantino aparece un documento que es una falsificación posterior, en la cual Constantino nos regalaba tierras, media Italia, se la regalaba a la Iglesia Católica y con eso la Iglesia Católica se legitimaba tener poder temporal sobre amplios territorios italianos. Luego se demostró en el siglo XV que era un documento falso. Y como esa es la más grande, pero hay un montón que se han probado documentos falsos. Por lo tanto, si tú me citas a Gelasio, me citas a Irineo, me citas eso, yo tengo el derecho a dudar de su fiabilidad, porque han sido capaces de mentir en estas cosas y de falsificar documentos tan importantes. ¿Por qué tengo que dar credibilidad a esos documentos? Tengo el derecho a dudar de ellos. Por lo tanto, por estos dos ejemplos, porque te citas a ti mismo, que no tiene valor para mí, igual que para ti no tiene valor el Libro de Mormón, y porque se han falsificado muchas cosas, todo lo que citas tengo que ponerlo en duda. Y no es una fuente imparcial y objetiva. Es dogmática y subjetiva, e interesada, por supuesto. Ahora vamos a analizar brevemente, para no hacernoslo muy largo, cosas que dices y lo que te puedo responder. Dices que Roma custodia la fe. ¿Cuándo? Dame ejemplos, no me das ningún ejemplo. Que el obispo de Roma excomulgaba a personas de Oriente y le hacían caso. Dame un ejemplo, no das ningún ejemplo. Hablas, pero no das ejemplos. Que has hecho una gran investigación. No, has hecho un ejercicio de adoctrinamiento. De adoctrinamiento, no de investigar independientemente y objetivamente. Y me dices que yo tengo mala intención. ¿Cuándo? Yo siempre hablo con respeto y solo busco la verdad histórica. Este tema era histórico, no era dogmático. Yo he intentado ser objetivo y te presento pruebas objetivas. Te presento pruebas objetivas. No me invento cosas. No soy subjetivo, no soy dogmático. Doy pruebas históricas. Y no creo en fábulas, por supuesto que no creo en fábulas interesadas. Creo en datos reales. Porque estamos hablando de historia, no estamos hablando ahora de doctrinas ni de fe, estamos hablando de historia.
que soy un terco y un hereje. Bueno, pues seré terco y hereje porque no me convences, porque tus argumentos no son convincentes. Tus argumentos son interesados, falaces y subjetivos. Por lo tanto, seguiré siendo terco y seguiré siendo hereje, por supuesto. Que miento yo y te llamo mentiroso. A ver, yo no miento. Puedo estar equivocado y lo he dicho muchas veces. Si me equivoco, corrígeme y lo dije. Yo no veo en el decreto gelasiano nada que tenga que ver fuera del canon bíblico. Tú me lo has explicado y me has dado otras cosas. Estupendo. Que no me convencen tampoco, pero bueno, amplías. Pero yo no puedo mentir. Mentir es decir una cosa sabiendo que es mentira. Yo puedo ser ignorante, puedo no saber las cosas, pero mentiroso no. ¿Y cuándo te llamo yo mentiroso? Dímelo. Enséñame, corta, haz un clip, que tú sabes, yo no sé hacer esas cosas. Soy un torpe cibernético, pero enséñame en qué momento yo te llamo mentiroso. Dice que me refuta con Gelasio. Pues yo te refuto con el libro de Mormón. Si tú me refutas con Gelasio, yo te refuto con el libro de Mormón. O sea, es que es lo mismo. Tú me refutas con Gelasio, yo te refuto con el libro de Mormón. Para mí Gelasio tiene la misma validez que para ti el libro de Mormón. Por lo tanto, historia, no dogmas. Historia real, imparcial. No dogmas y subjetivos y cuentos y fábulas. Me respetas y me estimas. Yo también te quiero, te aprecio, te estimo y te respeto y te hablo con todo el cariño del mundo. Lo mismo te digo. Y te pido, abre los ojos, que eres una persona maravillosa y ven a Cristo y ven a su iglesia restaurada en estos últimos días. Mi invitación con todo el cariño. Y luego sí, citas un montón de libros, un montón de fuentes bibliográficas, que los voy a analizar muy brevemente. Citas la epístola a los romanos, en la cual se supone que Pedro y Pablo son alabados por Pablo y que se supone que esto es la base de que Pedro y Pablo fundaron Roma. Y según dices tú, en el año 43 Pedro y Pablo fundan Roma. Pero qué curioso que en el año 57 aproximadamente Pablo escribe la epístola a los romanos, esa epístola en la cual alaba la fe de los romanos, pero en el año 57 dice que no ha ido a Roma, que tiene el deseo cuando vaya a España, si lo ves en el capítulo 1 o 2, habla de España, dice cuando pase a España iré a veros a Roma. O sea que en el año 57, si no había ido a Roma, no pudo fundarla con Pedro en el 43. Y además dice otra cosa muy importante, en el propio capítulo 15 de los Romanos, versículo 20, dice que él no quiere predicar o trabajar sobre el terreno que haya trabajado otro. Por lo tanto, si va a ir a Roma para enseñarles el Evangelio y para fortalecerlos, es imposible que Pedro hubiera estado antes allí, porque él mismo está diciendo que no quiere ir a fundar algo sobre el fundamento de otro apóstol. Por lo tanto, se cae el argumento de por sí mismo. Y me citas como prueba el decreto gelasiano del siglo VI. De nuevo te digo, no es fiable por todas las falsificaciones que han habido y no es fiable porque es una falacia circular, porque Gelasio era un papa católico. ¿Qué va a decir? ¿Que Roma no tiene valor? Por favor, por favor, por favor, por favor. De hecho, fíjate que mirando un poquito estas cosas que tú dices, busqué el decreto gelasiano y en una página católica, catholic.net, no sé si lo puedes ver ahí. No se ve, no sé. No se ha visto. He hecho la captura, no, bueno, es catholic.net. Justo al hacer la captura se ha quitado. Dice que Gelasio es de pontífice en el 492, pero dice, parece que esa obra, el decreto gelasiano, no es suya. O sea, que el propio catholic.net pone en duda de que el decreto gelasiano sea de Gelasio. Y estamos hablando del siglo V o VI. Por lo tanto, hay muchísimas dudas y Gelasio no me puede refutar porque Gelasio no me dice absolutamente nada. No me dice absolutamente nada. Ni me puede refutar, ni es imparcial. Y ni siquiera sabemos si era suyo, es como tantos y tantos escritos, tantos y tantos manuscritos, copia de copias que han sido falsificados, cambiados, manipulados. Y la obra que citas, luego citas una obra muy bien documentada, una obra de Jesús Manuel Sariego Rodríguez, S.J. Yo digo, ¿quién será este señor que tanto cita mi amigo Boris? Pues fíjense, este es Jesús Manuel
Jesús Manuel Sariego Rodríguez, SJ, que creo que significa sacerdote jesuita, ordenado a, entrar a la Compañía de Jesús en 1968. Más imparcial no puede ser, fíjense, ahí lo tienen. Sacerdote jesuita completamente imparcial, una fuente completamente imparcial. Si estas son tus fuentes, acéptame esta. Si yo te tengo que aceptar a Sariego, que es un sacerdote jesuita, me tienes que aceptar el libro de Mormón con el bautismo de los niños pequeñitos. Porque tiene la misma validez para ti que para mí. Es que es absurdo que me cites este hombre que está diciendo esta cosa tan absurda. Tan absurda. Mira, se me ha pasado antes hablar, cuando hablábamos de Pedro y Pablo fundaron Roma, Richard P. McBrien, un sacerdote católico, un erudito del siglo XX. Aquí él dice, te lo enseñé, no hay ninguna prueba de que Pedro y Pablo fundaron Roma. De hecho, dice, pueden hacer capturas, está en inglés, de hecho, dice, todas pruebas son en contra de esta suposición. Por lo tanto, estas son pruebas objetivas de tus propios eruditos. Tú me citas muchos católicos y muchos protestantes afines al catolicismo, que ahora lo veremos, pero yo te cito un propio católico que te está reconociendo esto. Y tú no puedes esto refutarlo. Y justo cuando salía en mi vídeo, que estabas poniendo mi vídeo, cuando iba a salir esta lámina, cortaste el vídeo y empezaste a hablar de Gelasio, de Irineo y de la Sum Corda, que dirían en mi pueblo. Por lo tanto, te repito, por favor, ¿qué objetividad, qué imparcialidad tienes tú? ¿Qué pacatazo histórico me das? Si son todo falacias circulares, falacia de petición de principio también le llaman. Es decir, te autonombras tú y te autocitas tú o tus autores para dar veracidad a algo que no tienes imparcialidad para hacerlo. Este tal Jesús Manuel Sariego, jesuita, nada imparcial, es el que dice que te demuestra la historia real y que me da un pacatazo. A ver, dámelo. Es que espero tu refutación, pero lo espero con las doctrinas troncales, con las doctrinas principales, no yéndonos por las ramas, que si Gelasio, que si San Pancracio y no sé qué. Dame, refútame, el pacatazo lo quiero sobre esto, no sobre lo otro, que es subjetivo, que podemos... La mitad están a favor y la mitad están en contra de que Pedro estuviera en Roma, fundara en Roma. Yo te doy pruebas contrarias, tú me das pruebas a favor, por supuesto, pero ninguna definitiva. Estas sí que son definitivas. Los 3 decretos de los concilios, que según tú son infalibles, te dicen claramente que la sede de Roma jamás tuvo jurisdicción sobre otras sedes, jamás. Y eso es historia, y eso son pruebas. Lo demás son opiniones. Interesadas, por supuesto, porque llevan el agua a su molino. Luego dices, Pedro escribe desde Roma cuando dice que escribe desde Babilonia. Y das una fuente interesante, los escritos sibilinos. Los escritos sibilinos, ¿saben lo que son los escritos sibilinos? El libro de los oráculos sibilinos es una colección de textos proféticos escritos en verso que pretenden ser revelaciones de las sibilas, antiguas profetisas inspiradas por los dioses, especialmente por Apolo en la tradición grecorromana. Estos oráculos no son solo un libro, sino una colección de escritos compuestos por varios volúmenes que fueron redactados en diferentes épocas. Mezclan elementos judíos, cristianos y paganos y filosóficos. Una fuente buenísima, una fuente solvente, imparcial. Vamos, Apolo mismo, Apolo. Por eso te repito, ¿dónde están esas pacatazos que me has dado? Lo estoy esperando todavía, con ansia, porque me encanta, a mí me encanta la historia, me encanta aprender y me encanta, si me equivoco o si me dejo algo, me encanta que me corrijan, yo aprendo, si estudiando lo que tú haces he aprendido un montón. Y bueno, ya para finalizar, la bibliografía, todo aparte de este señor, jesuita, tan imparcial, este cita otros libros y entre otros cita y tú me los vas diciendo. Lorraine Boehner, que es una teóloga reformada del siglo XX.
afín al catolicismo, los reformados son los más cercanos. Claudio Bedriñán, fraile capuchino, muy imparcial. John A.T. Robinson, teólogo anglicano, nacido en 1919, anglicano, muy similar, muy próximo al catolicismo. Eusebio de Cesarea, está mirando, de sus escritos solo hay fragmentos del siglo V, perdón, y una obra completa suya del siglo IX. Por lo tanto, fiabilidad cero. Irineo de León, de nuevo, copia más antigua del siglo V o VI. Aunque él es del siglo II, sus copias más antiguas, 400 años después. Fiabilidad cero. Después de ver el decreto de Constantino y otras falsificaciones de la época, fiabilidad cero. Citas a Kenneth Scott Latourette, bautista, de 1958, y Adolf von Harnack, teólogo luterano, 1954. Afines, o son católicos todos o afines al catolicismo. Por lo tanto, no tienen ninguna credibilidad en absoluto ni son imparciales. Y como dices tú, esto es historia pura, que has dado gran cátedra. Mira, yo no doy cátedra, no me atrevo a decirlo porque sería una insensatez por mi parte. Pero que tú después de todas estas barbaridades digas que has dado cátedra, es para hacérselo mirar, con todo el cariño y con todo el respeto. Es para hacérselo mirar. Eso es pura apología y adoctrinamiento. Y es alimento para tus seguidores, me parece bien. Pero no digas que has dado cátedra y que has refutado nada, porque esto es pura falacia circular. Falacia circular, falacia circular y falacia circular. Y que tienes 50 fuentes más que me van a destrozar. Adelante, encantado. Va a ser tiempo perdido, porque ya después de 4 horas y media de vídeo, que no has dicho absolutamente nada ni has refutado nada, aún tienes para hacer 5 vídeos más así, pues humo. Es lo único que vamos a ver. Humo y fuegos artificiales. Y me pides que considere esto, yo también te lo pido, yo también te pido, considera esto, por favor, considéralo, dale una vuelta, porque cuentos chinos y fábulas y historietas, las justas. Yo he dado historia, real, demostrable. Y tú solamente interpretaciones, gente afín, gente propia. Claro que van a decir, ¿qué va a decir Gelasio? ¿Qué va a decir Ireneo? Ya te digo, para eso creé en el libro de Mormón. Yo creo en el libro de Mormón, acéptamelo. Yo te acepto Irineo si tú me aceptas el libro de Mormón. Entonces ya es una aberración bautizar a los niños, que lo sepas. Y para terminar, 5 invitaciones. Te hago 5 invitaciones a ti, a todos los oyentes, a todos los que nos escuchan. Te invito a dejar de fabular, sino a analizar la historia real, sin dogmatismos y sin subjetividades, con objetividad y con análisis serio, con investigación seria. Segundo, te invito a refutar mis argumentos troncales. Esos 3 cánones de 3 concilios, te invito a que me los refutes, porque hasta ahora no has hablado nada de ello. Después de horas de hablar, no has hablado de lo principal. No has hablado de lo principal. Tercero, te invito a conocer la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde tenemos un profeta viviente y revelación moderna, y escrituras adicionales que corroboran las doctrinas de la Biblia y testifican que Jesucristo es nuestro Redentor y Salvador. Te invito a ti y a todos a reflexionar con sinceridad en todo lo que has dicho tú y todo lo que he dicho yo, y a valorar qué es lo más correcto, lo más imparcial y lo más próximo a la verdad. Y finalmente invito a todos, a ti y a todos, a preguntarle a Dios si estas cosas son verdaderas o no. A tener el valor y la fe de hincarse de rodillas y pedirle a Dios que responda a nuestras oraciones, porque esa es una invitación que está en la Biblia y en el libro de Mormón. Leer, estudiar la palabra, meditar en ella y preguntarle a Dios si esto es verdad o no es verdad. Yo testifico que la Iglesia de Jesucristo ha sido restaurada en estos últimos días por un profeta viviente, que después de siglos de apostasía y de alejarse de la verdad, el Señor de nuevo llamó a un profeta y le reveló la verdad del Evangelio, y le dio como prueba y testimonio de fe este libro tan maravilloso que es el libro de Mormón, que cambia vidas, que toca el corazón de las personas porque es la palabra de Dios. Les invito a todos y lo hago en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga.